Muy buen día, estimados estudiantes de Administración Financiera 2. El día de hoy quiero compartirles la retroalimentación de lo que fue el primer examen parcial para esta sección. Voy a compartir pantalla en este momento y vamos a ir poco a poco. Muy bien, tenemos en este momento en pantalla lo que es la retroalimentación del examen parcial número 1 de la asignatura Administración Financiera 2. Teníamos dos claves en el examen. Vamos a discutir primero la clave A y posteriormente la clave B. En la clave A teníamos 3 preguntas y 2 problemas de cálculo. Entonces, la primera pregunta decía, ¿considera usted como futuro administrador financiero que las ventas de una empresa pueden crecer infinitamente? Justifique su respuesta considerando todos los aspectos positivos y negativos. Ahora bien, esto lo discutimos ampliamente en clase. La respuesta era no, no pueden crecer infinitamente. Y la razón es que las empresas tienen normalmente recursos limitados, recursos económicos, recursos físicos que las limitan en su crecimiento. Por ejemplo, si nosotros queremos producir un mayor inventario para de esa forma impulsar las ventas, se necesita tener una mayor planta de producción. También la planta de producción tiene que contener más máquinas y una estructura que le permita almacenar no solo la materia prima para la producción masiva, sino también la del producto terminado. Entonces, ¿cuánto puede crecer una empresa en un dado caso? ¿Cuánto puede contratar de bodegas? ¿Cuánto puede contratar de área de producción? ¿Cuántas máquinas puede comprar para ampliar la producción? ¿Qué espacio puede contener la cantidad de personas necesaria para poder hacer una producción infinita? Y de esta manera impulsar las ventas de forma infinita. Entonces, no hay suficientes recursos económicos para estar comprando edificios, para estar haciendo pagos, compras de materia prima, para generar una producción infinita que nos genere un inventario infinito. Adicionalmente, la contratación de personal para la producción tiene que tener un límite, porque al igual que necesitamos recintos gigantes para tener mercadería y para tener lo que son las máquinas, de igual forma necesitamos que pueda contener a las personas, baños, comedores, entradas, salidas, atención previsional de estas personas. No se cuentan con suficientes recursos económicos para que esto se dé. De igual manera, la compra de materia prima en grandes cantidades. ¿Existen acaso proveedores que nos puedan suministrar materia prima infinita? Probablemente no es así. Entonces, eso también limita lo que es la parte de la producción y de esa forma el impulso de las ventas infinitas. Necesitaríamos también un equipo de ventas gigantesco para poder vender la producción a gran escala. Y eso repercute en gastos administrativos y gastos de venta, los cuales si se incrementan, pues se reduce la rentabilidad de los productos y deja de ser interesante el negocio. En conclusión, necesitaríamos dinero sin límite para poder comprar toda la materia prima que requeriríamos para producciones infinitas
rentar grandes edificios y continuar rentándolos para que puedan captar nuestra producción, pagar muchos salarios, tener muchas máquinas, etc. Por tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es: no se puede crecer infinitamente en ventas. La segunda pregunta nos mencionaba que nosotros somos parte de una institución que se llama Comida para Iguanas S.A. y se les debe explicar a la junta directiva el siguiente diagrama. Entonces, este diagrama lo que refleja es lo siguiente. Pueden empezar en cualquier momento. Para nosotros tener un incremento en ventas, debemos tener un incremento en la producción. De esta forma, vamos a tener más inventario que va a impulsar las ventas. Sin embargo, los productos no se hacen solos. Para poder tener un incremento en la producción, tendríamos que contratar mayor personal. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Y si no se contrata más personal, habría que pagarle horas extras al personal actual para poder compensar el incremento de la producción. Eso también repercute en las finanzas de la empresa y en el financiamiento operativo. El incremento de personal implica un incremento de activo fijo. ¿Qué se refiere a esto? Necesitamos sedes o plantas de mayor tamaño para poder contener más personas internamente. Y de la misma forma, tener más máquinas para que estas personas no estén ociosas, sino que estén trabajando. Y al tener más inventario o más producción, vamos a necesitar mayores bodegas o bodegas de mayores dimensiones para poder contener tanto la materia prima como el inventario. Y también tendríamos que tener sistemas más grandes para la distribución de los productos. Bueno, el incremento del activo fijo va a repercutir también en el incremento del inventario, ya que mencionábamos que necesitábamos recintos seguros para guardar los productos. Y el incremento de inventario repercute nuevamente en lo que es el incremento de ventas y es un círculo vicioso. Entonces, no podemos crecer desmesuradamente en una parte sin tener un balance perfecto. Si nosotros decidimos aumentar la producción, requiere inversión en personal, inversión en activo fijo. Si nosotros necesitamos incrementar el inventario, vamos a tener que tener un equipo de ventas más robusto para poder vender todo ese inventario. Y así sucesivamente. Bueno. En la tercera pregunta, les decía yo que expliquen la diferencia entre financiamiento permanente, estacional agresivo y estacional conservador. Y porque una empresa puede elegir uno u otro o una combinación. Ahora bien, estamos tan acostumbrados a que solo nos pidan conceptos que en este caso se les había pedido diferencia. Miren, se los he marcado con amarillo. Diferencia. Tenemos que aprender a leer. Diferencia es decir, esto es diferente de esto por esta razón. ¿En qué se diferencia una pera de una manzana? Una es roja y la otra es verde. Sería una diferencia. Una es más aplastada y la otra es más gordita de abajo y más delgadita de arriba. Una puede pesar más que la otra, una puede ser más dulce que la otra, una puede ser más jugosa o más porosa. Pero no estamos diciendo que es una manzana ni que es una pera, sino cómo se diferencia. ¿Verdad? Entonces, yo les pido, por favor, que aprendan a leer los enunciados de las preguntas, los textos, los libros académicos y puedan comprender correctamente las palabras o lo que ahí se les está diciendo. Entonces, yo hice este cuadro para indicar cuáles son las diferencias.
Entonces, en primer lugar, el financiamiento permanente. Esa palabra permanente dice que la empresa lo requiere siempre. En enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y si seguimos nuevamente el siguiente año con el financiamiento permanente. ¿Sí? Diferente es financiamiento estacional agresivo. La palabra estacional indica que es ocasional, que está relacionado a una estación del año o a un repunte de ventas en un periodo determinado. Y lo mismo es para el financiamiento estacional conservador. Está relacionado con una estación del año o un repunte de ventas. En el segundo punto les he puesto que en el financiamiento permanente, las operaciones que se llevan a cabo en la empresa requieren un financiamiento operativo. Entonces, este trata de lo que pasa en el día a día para que la empresa lleve a cabo sus operaciones, para que pueda financiar y pagar los salarios, los proveedores, los servicios, la renta, ¿sí? Para que pueda cobrar a las personas que se les debe. En el financiamiento estacional agresivo, nos indica que se requiere un refuerzo presupuestario. ¿Qué es esto? Un extra. Necesitamos dinero adicional para que en estos meses o en este periodo tengamos suficiente financiamiento operativo para pagar a todo el personal que necesitamos, para pagar el producto, hacer las compras de materia prima o el incremento de producción que tenemos que generar, ¿verdad? O los inventarios que tenemos que alcanzar. Entonces necesitamos más dinero en una época específica, más dinero del que normalmente utilizamos. Si yo les digo, por ejemplo, ustedes normalmente gastan $2.50 en el almuerzo, pero van a invitar a su pareja a comer. ¿Cuánto van a gastar? Los $2.50 de su almuerzo y los $2.50 del almuerzo de su pareja. Entonces, ¿cuánto necesitan cuando invitan a su pareja a comer? $5. No me dicen, solo que coma ella y yo me quedo con hambre, o que coma él y yo me quedo viendo. No, compran lo que normalmente adquieren y uno más. Esto es la parte estacional. Tenemos que gastar en lo que normalmente nosotros producimos y en ese extra que se requiere para incrementar los inventarios para prepararse para las ventas masivas. Y lo mismo exacto viene pasando en el financiamiento estacional conservador. Necesitamos el extra presupuestario para poder financiar las operaciones de la empresa en ese periodo de tiempo. En el tercer punto, el financiamiento permanente. Si la empresa no la puede cubrir con sus propios medios, con el efectivo que tiene en reserva, con sus socios capitalistas o con el dinero que tiene en los bancos, entonces ellos requieren un financiamiento. Y este financiamiento se contrata en el largo plazo. O sea, yo voy a contratar un financiamiento a largo plazo para poder estar cubriendo las operaciones de mi empresa. ¿Qué ventajas tengo esto? Que mantengo un interés constante, ¿verdad? Y así aseguro en el tiempo las operaciones de la empresa. ¿Con qué voy a pagar ese financiamiento? Pues lo voy a pagar con el dinero que yo gane de las ventas que se generan a lo largo de todos los meses. Ahora bien, aquí empieza la parte diferencial entre financiamiento estacional agresivo y financiamiento estacional conservador. ¿Por qué? Porque ese refuerzo presupuestario
que necesitamos para incrementar la producción y los inventarios, en el financiamiento estacional agresivo se contrata a un crédito pagadero a corto plazo. Y aquí es donde viene la palabra agresivo. Yo asumo que mis ventas van a incrementar y por tanto voy a poder pagar antes este crédito adicional. No me quiero quedar con él, lo quiero pagar anticipadamente. Y yo me voy a programar para que el dinero que yo gane lo pueda pagar, con ese dinero sea lo suficiente para pagar ese préstamo que me han dado y yo me comprometo a hacerlo en el corto plazo. Entonces, esa es la parte agresiva. Yo me animo, yo me pongo un reto. Yo voy a hacer pagos grandes para poderlo pagar en el menor tiempo posible. Y ahora bien, viene el financiamiento estacional conservador. En este se solicitan siempre refuerzos presupuestarios, pero no me considero capaz de pagarlo en el corto tiempo. Entonces, para no estar con esa presión constante de que si no vendo, no pago y voy a incurrir en moras y se me va a afectar mi historial crediticio y saber cuántas otras preocupaciones más, entonces yo voy a agarrar este refuerzo presupuestario a largo plazo, a más tiempo. Y de esta forma, si las ventas no son buenas, si sucede una catástrofe, si hay un terremoto, si de repente vino un tsunami, si se repite lo del COVID, yo me puedo asegurar que mi cuota es manejable, es menor. Es cierto, la voy a terminar pagando en más tiempo, pero no voy a tener esa presión de tener que hacer pagos muy grandes y que en un momento dado, en uno de esos meses, no pueda yo hacerle frente a mis obligaciones y que mi historial crediticio se afecte. Este es el conservador. Yo les puse un ejemplo que nosotros podíamos venir a una comercial y decir, deme esta refrigeradora con tasa cero, 6 meses sin intereses. ¿Eso qué significa? Que yo la voy a pagar en 6 meses. ¿Y qué me va a dar la empresa? Me va a dar el precio como que si yo la estuviera comprando de contado. Entonces, digamos que es un refrigerador, cuesta $600, yo me comprometo cada mes a pagar $100 y en 6 meses el refrigerador es mío. Pero ¿y si me enfermo? ¿Y si de repente me despiden, me sale una situación que tengo que gastarme el dinero? Si no puedo hacerle frente, si despiden a mi esposa o a mi esposo o a mi mamá o a mi papá y no puedo hacerle frente a esos $100, si mancha su historial crediticio, empiezan a llamarlo y después se vuelve más problemático. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Muchas personas prefieren comprar la misma refrigeradora, pero a 36 meses o a 48 meses. ¿Y esto en qué los beneficia? Que la cuota es chiquita. Y aunque los despidan, siempre van a tener 25 o $30 para hacer el pago. Y si se atrasan, en el peor de los casos, atrasarse una cuota, al mes siguiente hay que pagar $60, no es tan complicado. Entonces, ahí es donde se empieza a ver la parte agresiva y la parte conservadora. Y después hay una diferencia adicional, que cuando nosotros vamos a considerar un financiamiento estacional agresivo, debemos saber que esto implica que es adicional a las necesidades de inventario normales que se les suma, ¿verdad? Entonces, es una circunstancia eventual.
es transitorio. No siempre necesitamos ese mismo inventario en las empresas, solo es para una época en particular. Por eso, siempre tenemos que mantener nuestro financiamiento permanente y solo reforzar cuando estamos en los meses altos esa cantidad extra de inventario. Y en el financiamiento estacional conservador, lo que se hace normalmente es que cuando voy a contratar el financiamiento permanente, ya considero de un solo el crédito para el financiamiento estacional. Y entonces en un solo crédito a largo plazo yo estoy chineando el dinero que yo uso normalmente y el que voy a necesitar en un futuro cercano para cubrir una demanda estacional. Con eso me aseguro tener el dinero siempre a la mano. Esas eran las diferencias. Ahora, la segunda parte de la pregunta, ¿y por qué qué decido yo? Pues ahí es cuestión de riesgo. Es cuestión de cómo se considera el administrador financiero e históricamente cómo ha sido. Hacen un análisis histórico y deciden si se puede tomar un financiamiento estacional agresivo o si eso ha repercutido en otras oportunidades por la inestabilidad que se puede estar viviendo en un tiempo determinado en un país. Y entonces pueden decidir, no, mejor voy a ser un conservador o mejor voy a ser un agresivo o voy a hacer una combinación, ¿verdad? Entonces eso depende del historial de las ventas de la empresa, de cómo se ha comportado el mercado y qué son las circunstancias actuales. Si yo les digo ahorita, en este momento, ¿ustedes qué agarrarían? Si es estacional agresivo, o yo qué agarraría, el financiamiento estacional agresivo o el financiamiento estacional conservador, sabiendo que se me viene un repunte de ventas muy pronto. Yo personalmente he trabajado con proyectos con financiamiento estacional agresivo. Yo, porque me terminan de pagar el proyecto y yo inmediatamente hago todos los pagos del financiamiento que me dieron. Pero si estuviéramos con una situación de que no sabemos si van a cerrar el país o no por el COVID, quizás pudiera en un momento dado pensar en un financiamiento estacional conservador. Todo depende de las circunstancias que se estén viviendo. Pues vamos a pasar a lo que son los problemas. El problema primero decía que en el Hotel Playa Sol y Arena se necesitan conocer las necesidades de financiamiento permanente, ¿ok? Permanente. Y tiene los siguientes costos operativos. Tiene los salarios por 15,000, la renta por 11,000, servicios, 8,000, caja, 10,000. ¿Eso qué significa? Que mes a mes yo tengo que tener esa cantidad en efectivo para hacerle frente a cada uno de estos rubros. Entonces, mi efectivo se convierte en salarios, rentas, servicios y caja. Lo vimos en la presentación. ¿Cuáles eran los costos operativos? Luego decía que tenemos inventarios, tienen 15,000, en cuentas por cobrar 42,000, en cuentas por pagar 23,000. ¿Cuál es el requerimiento efectivo? Bueno, aquí lo tenemos. Las necesidades de efectivo operativas permanentes son los salarios, la renta, servicios y carga. Esto es el efectivo que se necesita. Este era el primer paso, determinar cuánto era el efectivo. En este caso son $44,000. Luego, yo tomo ese efectivo y ya lo pongo en un solo rubro, 44,000. Le sumo los inventarios, le sumo las cuentas por cobrar y le resto las cuentas por pagar y me dio $78,000. Este es mi financiamiento permanente, lo que yo necesito permanentemente en la empresa para poder llevar a cabo un desarrollo.
de mis operaciones. Ahora viene el segundo problema. En el hotel, playa, sol y arena. Durante Semana Santa, agosto y diciembre tienen un repunte ocupacional de habitaciones y visitas por día. ¿Por qué? Porque las personas visitan esos lugares con más frecuencia. Muchos tienen vacaciones. Lo puse en amarillo para que vieran que es una situación eventual. Si necesitan contratar personal eventual, es personal que subcontratan adicional al que ya tienen. Son solo personal de temporada. Tienen a los que tienen actualmente y adicionalmente van a contratar unos cuantos extra por el periodo. Esto les cuesta $8,000. Y a los que están les tienen que pagar horas extra porque van a trabajar más turnos, más tiempo, ¿sí? En la temporada alta se trabaja más. Eso significa que los que están siguen trabajando. No significa que solo estos van a trabajar. Significa que yo tengo mi personal de planta y subcontrato personal adicional para la temporada. Esto es lo que no supieron analizar. Además, las cuentas por cobrar suben a 85,000 en estos periodos, el inventario se incrementa en 23,300 y misteriosamente las cuentas por pagar bajan a 17,800. Entonces nos dicen calcule el financiamiento estacional necesario para estos periodos. Entonces, fíjense, lo marcado en amarillo nos dice que solo en estas fechas hay mayor demanda. Y entonces se interpreta como un repunte de ventas estacional. Y lo marcado en verde nos dice que adicional a las necesidades permanentes necesitamos contar con mayor cantidad de efectivo para hacer frente a nuevos gastos. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, desarrollamos cuánto efectivo necesitamos tener durante ese periodo. Tenemos los salarios. Los salarios permanecen de las personas que tengo. La renta permanece porque es el mismo edificio que estoy usando. Los servicios permanecen. La caja permanece. Siempre voy a tener $10,000 en caja. Contrataciones eventuales lo sumo y pago de horas extras lo sumo y me cambia el total de efectivo operativo que yo necesito. Me sube a 55,000. Entonces ya sustituyo en la misma plantilla que tenía anteriormente, en efectivo 55,000 y sustituyo los valores de inventario que cambiaron. Entonces, para esta temporada estacional o para cada una de esas temporadas estacionales se necesitan $145,500 para salir avante con los costos operativos y con las gestiones normales que se llevan a cabo dentro de la empresa. Espero que con esto les quede claro que un financiamiento operativo estacional implica que adicional al efectivo que tenemos permanente, puede sumarse efectivo adicional que yo requiero para esta estación, que es lo que no me hicieron. Y por eso tienen malos todos este ejercicio. Bueno, hoy vamos con la clave B. Entonces dice, escriba la importancia de los activos de una empresa. Haga una lista de los activos indicando si pueden crecer en el corto o largo tiempo. Entonces la importancia de los activos de una empresa estriba en ¿qué? En que representan la riqueza de la empresa. Sirven para llevar a cabo las operaciones dentro de ella.
y pueden ser considerados como garantías de los financiamientos y deuda que se contrate. Esa es verdaderamente la importancia. El listado de los activos. El activo circulante, efectivo, caja, bancos, inventario, cuentas por cobrar, valores negociables, convertibles rápidamente en efectivo. Esto se financia en el corto plazo. Contratamos corto plazo para esto. Activo fijo, mobiliario y equipo, inmuebles, vehículos, maquinarias. Esto se financia en el largo plazo. ¿Por qué? Porque un inmueble cuesta, ¿qué? 100,000, 200,000, 300,000, $1,000,000. Entonces, lo financiamos a 30 años. También los activos fijos pueden depreciarse por su uso. Los vehículos también se financian, las maquinarias se financian. Y están la lista de otros activos, acciones de otras empresas, patentes, nombres comerciales, fórmulas, diseños industriales, otras inversiones en la bolsa de valores, nombres comerciales, logos. Creo que aquí dupliqué nombres comerciales. Ahora bien, ¿esto qué significa? Esto significa que hay una inversión en cada uno de estos ítems. Y esta inversión pudo haber sido a corto o a largo plazo. Todo depende de cuánto tiempo me toque. Por ejemplo, si fueran fórmulas, diseños industriales, patentes, son inversiones a largo plazo porque hay que trabajar en investigación, en todas las gestiones legales para patentarlo, para registrar las fórmulas. Entonces, todo depende del tipo de activo si uno lo decide a corto o a largo plazo. Esta era exactamente la misma imagen y la misma explicación que ya vimos anteriormente, así que me la voy a saltar. Ahora bien, aquí dice, explique cada uno de los elementos del financiamiento operativo de una empresa. Aquí me pusieron de todo, pero realmente tenían que ponerme el efectivo, el inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Esos eran cada uno de los elementos. Entonces, el efectivo, su explicación es que toda empresa requiere efectivo para hacer frente a sus necesidades operativas, para el correcto funcionamiento. El efectivo sirve para pagar salarios, el alquiler, servicios, impuestos y todos aquellos pagos que requieren un desembolso inmediato. El inventario. El inventario representa la mercadería que está a la venta y sobre la cual la empresa tendrá una recuperación de los costos de operación y producción. Entonces, el inventario es aquello que vendemos y es lo que después nos va a regresar el dinero que invertimos en la producción. Las cuentas por cobrar representan el retraso de pago por parte del cliente y que compra los productos. O sea que nosotros le vendemos a los clientes y los clientes no pagan inmediato, pagan retrasado, pagan en un plazo. Y la empresa permite esto como parte de sus políticas de venta para hacer más atractivas las negociaciones. Entonces, ¿qué hago yo en las cuentas por cobrar? Le estoy financiando durante un periodo de tiempo a alguien la compra de un producto y después le exijo el pago. ¿Sí? Es parte de las políticas de venta que se manejan. Y las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar es un financiamiento que me otorgan mis proveedores u otras personas y ellas me permiten pagar en un plazo de tiempo pactado, ya sea por materias primas o para la fabricación de los productos. También en esta categoría entran todos los desembolsos para pagar préstamos de terceros en términos de un mes. Por ejemplo, a ustedes la empresa eléctrica les financia la energía eléctrica porque ustedes la usan durante un mes y al mes la pagan. Y todavía cuando les llega el recibo todavía tienen 4 o 5 días para hacer efectivo ese pago. Entonces, a nosotros como personas individuales también hay instituciones que nos financian. Diferente sería
que nos cobran por anticipado. Por ejemplo, a veces la renta nos la cobran por anticipado. Nos dice, paga usted el mes anticipado y entonces usted puede usar la casa. Me deja de pagar, la desocupa, por favor. ¿Sí? Bueno, ahora bien, en este ejercicio de cálculo se resolvía exactamente igual que el anterior. Sin embargo, las cantidades variaban. Entonces, en este caso, el mismo hotel tiene los siguientes costos operativos. Salarios 25,000, renta 10,000, servicios 5,000, caja 6,000. En inventarios tenemos 15,000, en cuentas por cobrar 40,000 y en cuentas por pagar 13,000. ¿Cuál es el requerimiento de efectivo? En este caso, pues primero considerábamos encontrar el efectivo permanente que se necesita en la caja o en el banco para hacerle frente a las necesidades inmediatas. Se hace con los salarios, la renta, el servicio y la caja. Eran $46,000. Esta cantidad se sustituye en la parte de efectivo de nuestra ecuación. Se le suman los inventarios, las cuentas por cobrar y se le restan las cuentas por pagar. El total del financiamiento operativo permanente es de $88,000. La mayoría de ustedes pues lo tuvieron correcto. Ahora bien, en el hotel Playa Sol y Arena, durante la semana de Semana Santa, agosto y diciembre, igual tienen un repunte de ocupación de habitaciones y visitas por día. Lo he puesto en amarillo para que lo ubiquemos. Solo es en esos meses, es estacional. Adicional, lo vuelvo a repetir, adicional a lo que yo necesito tener en efectivo ordinariamente, le voy a sumar los meseros adicionales que yo voy a contratar para poder atender a todas estas personas que me van a llegar en estos meses. Y voy a tener que pagarle horas extra a mi personal normal para que podamos trabajar. Además, nos dice que las cuentas por cobrar suben a 85,000, el inventario se incrementa a 23,300 y las cuentas por pagar a 17,000. Calcule el financiamiento estacional para estos periodos. Igual, lo marcado en amarillo indica que es estacional y lo en verde que es adicional a lo que ya tenemos. Entonces, nuevamente voy a determinar mi necesidad de efectivo. Pongo lo ordinario, que es lo que ustedes no consideraron en su mayoría, que tenemos salarios, rentas, servicios y caja, y pongo las contrataciones eventuales y los pagos de horas extra. Y me sube a $57,000. Sustituyo este valor efectivo por los 57,000 y le pongo los nuevos valores de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. El total de financiamiento operativo estacional me da a $147,500. Bueno, jóvenes y señoritas, ya está resuelto lo que es el parcial. Como ven, todo está desarrollado en las clases. Ustedes necesitan leer las presentaciones que yo les envío. Tienen que leerlas, tienen que asistir a clase porque en la clase discutimos y hacemos énfasis en cada una de estas preguntas. Entonces, cuando yo les hago énfasis en una pregunta, háganle un recuadro, pónganle un círculo, márquenlo con rojo. Piensen, esta va a ser una pregunta de examen. Esto es importante conocerlo, pero para eso tienen que asistir a clase. Así que los espero este próximo sábado. Recuerden, 2 sábados y tenemos la siguiente evaluación. Así que cuídense mucho y que estén bien.